Se envió una llamada de socorro a la Guardia Costera de Estados Unidos a la 1 de la madrugada del 15 de mayo de 2017. Louis Bennett, de luna de miel en velero con su esposa Isabella, flotaba solo en una balsa salvavidas. Su catamarán estaba haciendo agua. Se hundía lentamente. Mientras los equipos de rescate rastreaban las aguas en plena noche, localizaron a Louis. También encontraron los restos sumergidos de su embarcación. Pero lo que no encontraron fue nada en el agua que pudiera haber causado el hundimiento del barco. Y no pudieron encontrar a Isabella. El caso de hoy analiza una luna de miel que terminó en tragedia. Una pareja de recién casados debería haber disfrutado del viaje de su vida. Pero en lugar de celebrar el comienzo de su futura vida juntos, solo regresó el esposo. Las preguntas sobre qué sucedió exactamente en el barco esa noche lo siguieron hasta su casa. Veamos. Louis Bennett, originario de Dorset, Inglaterra, era ingeniero de minas de profesión. También era un marinero experimentado, con ciudadanía australiana y británica. Louis ya había viajado mucho cuando conoció y se enamoró de Isabella Hellman, también de 40 años, en Florida en 2015. Isabella había nacido en Cuba, pero era ciudadana estadounidense naturalizada. Se ganaba la vida como agente inmobiliaria en Delray Beach, donde poseía un condominio y tenía una vida social activa. Tras conocerse a través de una página de citas en línea, la relación entre Louis e Isabella se desarrolló rápidamente. En julio de 2016, dieron la bienvenida a su hija Amelia, quien rápidamente se convirtió en el centro de sus vidas y su mayor alegría. En febrero del año siguiente, la pareja decidió casarse. 3 meses después de darse el sí, quiero, los recién casados partieron en el catamarán Louis Surf of Summer rumbo a San Martín, Puerto Rico y Cuba para una luna de miel aplazada. La mañana del 14 de mayo, con la aventura a punto de terminar, Isabella usó su teléfono satelital para llamar a su hermana. Acababan de zarpar de Varadero y se dirigían de regreso a la costa de Florida. Isabella ansiaba regresar a casa y reencontrarse con su hija. En la madrugada del 15 de mayo, la Guardia Costera de los Estados Unidos, USCG, recibió una posición de emergencia que indicaba una radiobaliza y una radiobaliza de localización personal a aproximadamente 26 millas náuticas al oeste del Banco Quezal en las Bahamas. Louis Bennett, flotando solo en el agua, hacía llamadas de socorro. Las olas del verano habían chocado contra un objeto desconocido en la oscuridad de la noche. Había crecido rápidamente. Mientras Louis flotaba en una balsa salvavidas, pidiendo ayuda, su nueva esposa, Isabella, estaba desaparecida. Eran casi las 4 de la madrugada cuando la Guardia Costera localizó a Louis en aguas internacionales y lo rescató en helicóptero. Su respuesta fue rápida, pero habían pasado horas desde la última vez que Isabella fue vista con vida a bordo del bote. Louis declaró a la Guardia Costera de los Estados Unidos que se había ido a dormir a la cabina esa noche, justo después de cenar, aproximadamente a las 8 de la noche, dejando a Isabella al timón. Dijo que se despertó cuando el barco chocó contra un objeto desconocido en plena noche, lo que hizo que la embarcación se balanceara y provocara una inundación en su interior. Cuando se movió a cubierta, Isabella ya no estaba allí. Louis desplegó su balsa salvavidas y abandonó el barco. Para salvarla, dadas las condiciones del agua, era necesario localizar a Isabella. En cuestión de horas, la Guardia Costera de Estados Unidos entró en acción, buscando a lo largo de miles de kilómetros cuadrados cualquier indicio de Isabella. Un portavoz explicó la información con la que contaban para la búsqueda, que Louis había visto a su esposa por última vez en cubierta y que en ese momento ella llevaba puesto un chaleco salvavidas, lo cual dio esperanza a todos los involucrados en la búsqueda. Ella llevaba puesto un chaleco salvavidas cuando él bajó esa noche. No estamos seguros de si lo llevaba puesto cuando se fue por la borda a dormir, y él sintió que chocaron con algo durante la noche, subieron a cubierta y fueron arrastrados por el agua, sin poder resistirse. Sin duda, es una zona de búsqueda extensa en este momento, pero estamos desplegando todos los recursos posibles en el lugar. Mientras la Guardia Costera buscaba a Isabella, logró localizar los restos del catamarán, que para entonces ya estaban completamente sumergidos. La búsqueda no arrojó más hallazgos.
3 días después, el 18 de mayo, sin rastro de Isabella, se suspendió la búsqueda. No se ven cosas así, ¿sabes? Sabemos que todos vamos a morir, pero esto es lo más extraño del mundo. De regreso a su casa en Delray Beach, Louis Bennett fue interrogado por segunda vez por las autoridades. Explicó que los recién casados habían comenzado su viaje en San Martín y habían viajado a Puerto Rico y otras islas antes de llegar a Cuba. La pareja pasó el día anterior al naufragio en Varadero, Cuba, antes de partir al anochecer, alrededor de las 17:30, rumbo a Cayo Hueso o Fort Lauderdale. Antes de acostarse esa noche, Louis puso el piloto automático rumbo a Florida. Le dijo a Isabella que se hiciera cargo de la guardia y lo despertara si lo necesitaba. Después de unas horas, lo despertó un estruendo debajo. El marinero declaró a la policía que subió a la cubierta superior y que Isabella no estaba. Al notar que el barco estaba haciendo agua, comenzó a prepararse para abandonarlo. Tardó aproximadamente 45 minutos, según dijo, en meter sus pertenencias en una balsa salvavidas y abandonarse al agua. El FBI se hizo cargo del caso de la desaparición de Isabella en Delray Beach. Registraron la casa que compartían los recién casados, aparentemente buscando algún indicio de que la desaparición pudiera ser algo más que un trágico accidente. Encontraron algunas señales de alerta. Louis, un marinero experimentado, no había intentado localizar el origen de la inundación en el barco. Tampoco había dado el siguiente paso lógico, que sería intentar evitar que el catamarán se hundiera. Aún más inquietante, cuando se le preguntó qué esfuerzos había hecho para buscar a su esposa, indicó que no hizo nada. No se dispararon bengalas para iluminar la zona. Afirmó no haberla llamado desde el agua. No revisó los alrededores del barco para ver si se había caído. De hecho, una vez a bordo de la balsa salvavidas, Louis cortó la cuerda que la sujetaba al bote. Explicó que lo hizo por temor a ser arrastrado bajo el agua si la embarcación se hundía. Según la Guardia Costera de Estados Unidos y el personal de diseño y ventas de catamaranes, el catamarán Surf of Summer es un tipo de catamarán muy apto para navegar. Y dada la formación y las capacidades de navegación de Louis Bennett, el barco debería haber podido mantenerse a flote si hubiera seguido los procedimientos básicos de inundación. Los miembros del helicóptero, el avión de ala fija y las 2 lanchas, buques de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, todos ellos involucrados en la búsqueda de Isabella, informaron que no se observaron riesgos para la navegación durante las labores de búsqueda y rescate. A pesar de los días de búsqueda, los equipos no pudieron identificar ningún objeto que pudiera haber impactado el barco durante la noche. Además, no se observaron otras embarcaciones cerca de la zona donde Louis fue rescatado. La historia de Louis Bennett, al igual que la de su catamarán, estaba llena de lagunas. El 19 de mayo, pocos días después de la desaparición de Isabella en el mar y al día siguiente de la suspensión formal de la búsqueda, Louis Bennett solicitó a la Guardia Costera una carta de presunta muerte de Isabella. Si se daba por muerta a su esposa, Louis tendría derecho a sus bienes. La Guardia Costera de los Estados Unidos se negó, alegando que no tenía la autoridad para ello. Al día siguiente, el nuevo esposo reservó 2 billetes de ida al Reino Unido para él y Amelia. Planeaba recoger a su hija de la madre y las hermanas de Isabella, quienes la cuidaban, y llevarla al otro lado del océano a casa de sus padres. Pero para poder llevársela y salir del país, primero necesitaba recogerla. Entre la desaparición de Isabella y su regreso a Florida, Louis creyó que el apartamento que compartían había sido allanado y que se habían llevado objetos. Y no solo por el FBI. Louis acusó a los Hellman de entrar y robar muchas de las pertenencias personales y otros objetos de Isabella. La policía de Boca Ratón monitoreó el intercambio. Entiendo si viniste hoy. No quiero hablar de nada ahora. Lo siento. No quiero hablar de nada. Necesito recuperar esas cosas. No tenemos nada. No tenemos nada. Dios, puedes matarme ahora mismo si me llevo algo de tu casa. No te digo necesariamente a ti, sino a ti. Tu familia vino a nuestra casa. Así que no tienes nada de esto. No tienes laptop, ni iPad, ni bolso. No quiero nada, ¿vale?
¿Me estás diciendo que no te has llevado nada de esto? No tengo nada. Ve a buscarlo. Tienes que devolvérmelo. No tengo nada. La cosa se puso fea cuando Luis recogió a Amelia de su abuela. Los Hellman temían no volver a verla. Te golpean. Te mata el mar. Hermana. Mataste a mi hermana. Mami. Mami. ¿Tu hermana murió? Sí. ¿Cómo murió tu hermana? ¿Lo hiciste? ¿Has visto las noticias? No. ¿Cómo murió tu hermana? Desapareció. Mira las noticias. Lo están investigando. Por favor, esto no está bien. Te estás metiendo. Pero no hay nada que investigar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo facilitas para todos? ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Probablemente sería mejor simplemente. Sí, quítatelo, ya está. O sea, si quieres que vean al bebé una vez más, claro. Probablemente sería buena voluntad, ¿sabes? Me quedaré si quieres que lo carguen unos minutos. Tú decides, amigo, pero si quieres, me quedo. ¿De acuerdo? El 28 de mayo, aproximadamente, Luis se llevó a Amelia al Reino Unido. Primero a Inglaterra, donde viven sus padres, y luego a Escocia, a casa de su hermana. No le contó sus planes a la familia Hellman. Amparo afirma que Bennett ha cambiado desde la desaparición de Isabella. La investigación del FBI seguía en curso. Los agentes comenzaron examinando los artículos que la Guardia Costera de E.U. había recuperado de la balsa salvavidas utilizada para abandonar las olas de verano. Luis había guardado varios artículos personales en su balsa, incluyendo una maleta y 2 mochilas. Cuando lo subieron al helicóptero, se llevó una de las mochilas, lo que hizo que el nadador de rescate de la Guardia Costera estadounidense se diera cuenta de lo inusualmente pesada que era. No registraron la mochila, pero sí todo lo que dejaron en la balsa. Luis llevaba en su balsa la maleta y las mochilas, bengalas de paracaídas sin usar, boyas, 55 litros de agua, un tarro de mantequilla de cacahuete, una radiobaliza secundaria de posición de emergencia, un juego de té, baratijas cubanas y 9 tubos de plástico envueltos con cinta adhesiva transparente que contenían lo que se determinó eran monedas de plata. Estas monedas no eran cambio corriente. Los tubos contenían 235 monedas de plata coleccionables con un valor aproximado de $4,200. Los agentes encontrarían posteriormente 162 monedas más en el condominio de Delray Beach. Las raras monedas le fueron devueltas brevemente, pero el mismo día. Las autoridades supuestamente se percataron de que habían sido robadas un año antes de un velero, el Kitty R, con base en la isla caribeña de San Martín. Luis trabajaba como tripulante del yate en ese momento y presentó una denuncia ante la policía de San Martín alegando que el barco había sido asaltado mientras el dueño estaba ausente. Cuando el FBI envió fotos de las monedas al dueño del Kitty R, se identificaron como pertenecientes a una colección de monedas con un valor total de $100,000 robada en el robo. En el asiento trasero del coche de Isabella, el FBI encontró $20,000 en efectivo, supuestamente obtenidos de las monedas ya vendidas. Los investigadores mantuvieron sus sospechas, aún no probadas, de que la desaparición de Isabella Hellman no fue accidental. En cuanto a las pruebas, tenían un caso contra el esposo por transportar monedas raras robadas, no un caso de asesinato. Luis Bennett fue arrestado por los cargos relacionados con las monedas. Su hija pequeña permaneció en el extranjero mientras cumplía una condena de 7 meses. Luis, a través de sus abogados personales, presentó ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de Palm Beach una solicitud de certificado de defunción presunta para su esposa. Una vez hecha legalmente esta declaración, tendría acceso al condominio. Ella era la única propietaria de sus cuentas bancarias y demás bienes. El juez no quedó impresionado. La ley de Florida establece que una persona debe estar desaparecida al menos 5 años antes de que se haga tal declaración. Solo habían pasado 5 meses. El FBI consideró esto como una prueba circunstancial adicional de que Luis Bennett, con toda probabilidad, había asesinado a su esposa.
La gente generalmente espera que la otra persona esté viva y espera el mayor tiempo posible. Por eso, la inmediatez del asunto es preocupante. No tengo a nadie que haya testificado, ni siquiera de la Guardia Costera. Este informe es inexacto y completo. No tengo ningún testimonio de que ella estuviera en el barco. El juez también preguntó, ¿qué prisa hay? Porque han pasado 5 meses desde que Isabella desapareció. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? Claro. La verdad es que no lo veo como algo apresurado. Sé que no son 5 años, pero tenemos activos que, de lo contrario, se desperdiciarían. ¿Qué está intentando? Sé que es la casa, el coche. Otras cuentas bancarias. Hay 2 cuentas bancarias pequeñas, como ya me oíste decir. Hay algunos detalles tangibles menores. Un coche, una casa. No recuerdo nada ahora mismo. El juez se negó a hacer la declaración. En ese momento, el abogado de Luis creía que necesitaría el apoyo de la familia Ellman para lograr cambiar la decisión del juez. Pero los Ellman no estaban dispuestos a declarar a Isabella perdida para siempre. También creían que, si se transferían sus bienes, debían dárselos a su hija, no a Louise Bennett. Pero han sido muy claros al no querer que se la dé por muerta. Y creo que eso va completamente en contra de lo que busca su cliente. No tengo conocimiento de que hayan hablado abiertamente al respecto. Nos han hablado y nos han dicho oficialmente que no quieren que la declaren muerta. ¿Por qué? Dijeron que aún tienen esperanza. Está desaparecida. Solo han pasado 5 meses. Y le sorprende que el señor Bennett querría hacerlo rápidamente. Te lo aseguro, el señor Bennett querría. Él mismo preferiría mucho más que encontraran a Isabella. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Luis no activó su teléfono satelital ni registró su radiobaliza personal, PLB, hasta que llegó a Cuba a mediados de mayo. Para entonces, la pareja ya había viajado desde San Martín, a Puerto Rico y luego a Cuba a principios de mes. Expertos familiarizados con la navegación transnacional consultados por el FBI creen que el viaje desde St. Martín justificaría llevar un teléfono satelital activado y una PLB registrada a bordo como dispositivo salvavidas. El hecho de que Luis esperara hasta la última etapa del viaje para activar esos dispositivos indica que quería asegurar su propio rescate y supervivencia. Tras asesinar a su esposa y hundir intencionalmente su catamarán, la Guardia Costera lo encontró flotando boca abajo a unas 30 millas al oeste de las Bahamas. Los restos fueron fotografiados para documentar los daños. Los expertos que analizaron estas imágenes llegaron a conclusiones inquietantes sobre lo ocurrido. Descubrieron que los agujeros en el casco probablemente provenían del interior del buque, ya que el material rociado se dirigió hacia el exterior. Se encontraron 2 agujeros, cada uno prácticamente en la misma posición en ambos cascos. Además, el exterior de los cascos no presenta las marcas que cabría esperar si el barco hubiera chocado con un objeto en el agua. Sobre todo si el impacto con el objeto fue lo suficientemente fuerte como para penetrar los cascos por ambos lados. Según el personal de la Guardia Costera de los Estados Unidos y otros expertos marítimos, estos daños tampoco fueron catastróficos. Los agujeros estaban muy bien hechos. No hay raspaduras alrededor de ellos. No se ve nada que conduzca a ese pinchazo ni que salga de él. Las fotografías del barco volcado también muestran que las escotillas de escape de ambos cascos estaban abiertas. Estas escotillas se encuentran por debajo de la línea de flotación y nunca deben abrirse mientras la embarcación esté en el agua, a menos que alguien esté escapando activamente por ellas. Abrirlas provocaría la entrada de agua e inundaría la cabina. Al abrir la escotilla, prácticamente declaraste tus intenciones e impediste que el barco se salvara. El FBI concluyó que el catamarán no se hundió por daños accidentales. Fue hundido intencionalmente. Sus expertos afirmaron que no se me ocurre ningún elemento que pudiera causar accidentalmente agujeros similares en ambos cascos prácticamente al mismo tiempo. Además, el barco era fácilmente recuperable. A juzgar por estos daños, fue la apertura intencionada de las 2 escotillas de escape lo que provocó la inundación. Los investigadores no especularon sobre cómo se produjo exactamente la muerte de Isabella,
pero los restos revelaron una historia clara: fue un montaje. Louis Bennett fue acusado de asesinato en segundo grado, mientras cumplía su condena por transportar las monedas robadas. El fiscal Benjamin Greenberg planeó presentar pruebas de conversaciones con seres queridos en las que Isabella supuestamente discutió sobre sus finanzas y la crianza de los hijos. La fiscalía afirmó que el asesinato de Isabella eliminaría los conflictos matrimoniales de la vida de Louis y le permitiría vivir a su antojo. También heredaría dinero, un condominio y el Mercedes del patrimonio de Isabella. La fiscalía también alegó que Isabella podría haber descubierto que él había robado las monedas de oro y plata de su antiguo empleador en San Martín. Esto podría haberla convertido en cómplice del delito de contrabando. Su descubrimiento también habría generado un conflicto entre la pareja mientras navegaban juntos en alta mar. En noviembre de 2018, Louis Bennett llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Florida para declararse culpable de homicidio involuntario por la muerte de su esposa. Se le impuso la pena máxima permitida por este cargo: 8 años de prisión federal. Creo que el juez reconoció la gravedad del delito y sentenció como le pareció apropiado. Como parte de su acuerdo con la Fiscalía, renunció a cualquier derecho sobre las pertenencias de su esposa y aceptó que todo el dinero de la herencia se destinara a un fideicomiso para su hija Amelia, quien cumpliría 3 años ese año. Tras la presentación de los cargos, los Hellman intentaron obtener un certificado de defunción de Isabella. Esto les permitió vender su condominio y depositar las ganancias en un fideicomiso para Amelia. La pequeña permaneció en el Reino Unido con la familia Bennett. Había estado en contacto con los Hellman por videollamada. También se informó que se había organizado una visita al extranjero. La primera vez que la familia de Isabella vería a su hija. Desde las primeras semanas tras la desaparición de la madre, se espera que las visitas se realicen. Serán una continuación para que Amelia crezca sabiendo que tiene 2 familias que la quieren, se preocupan por ella y pueden apoyarla. Al momento de esta publicación, Isabella Hellman no ha sido encontrada. Y ese fue el extraño caso de Isabella Hellman y su esposo marinero, Louis Bennett. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.